The real men don't click. Real men don't click. En el mundo de la programación existen dos tipos de usuarios que básicamente dividen a los programadores: los que no conocen de sistemas operativos y usan Windows, y los que tomaron la píldora y descubrieron Linux, logrando salir del control de los desarrolladores. Bueno, quizás suena algo dramático, pero sí es notable la diferencia entre los usuarios de Linux y los usuarios de Windows, y había llegado el momento de iniciar mi camino en el mundo de los espantaviejas y los linuxeros barbones. Había llegado la hora de instalar Linux fuera de una máquina virtual y sin tener una partición de Windows, dejando atrás a la mayoría de usuarios y adentrándome en lo desconocido. El primer obstáculo era crear la USB booteable para poder instalar Linux, pero incluso antes de eso tendría que elegir qué distribución usar. Dentro del mundo de las distribuciones de Linux existen muchas opciones para elegir, desde versiones amigables para los novatos como Ubuntu, Linux Mint o Elementary, hasta las versiones más complicadas como Arch Linux, Gentoo o Slackware, que se enfocan en usuarios experimentados y con falta de afecto femenino. Al desconocer la mayoría de temas sobre este tipo de sistema operativo, decidí usar una versión sencilla y amigable para nuevos usuarios, y Ubuntu sería la elegida. Una vez que elegí una versión, lo siguiente fue buscar cómo crear la USB booteable. Una vez resuelto el problema de la USB, procedería a elegir la máquina que sería actualizada. Ya que Linux no es tan amigable con los juegos, y también quería seguir creando contenido para el canal, descarté la idea de usar la poderosa PC Master Race, pero tenía una máquina con un Celeron que estaba dispuesta a lo que fuera con tal de volver a la vida. La máquina había sido elegida, y el proceso de instalación daría comienzo. El proceso de instalación de Ubuntu fue bastante sencillo, o eso creía yo, ya que bastaba con pulsar siguiente y dejar que el proceso finalice. Como quería aprender sobre este sistema, decidí también instalar Ubuntu en la laptop que llevo a la universidad para tener que practicar diariamente, así que lo puse en la laptop y me fui a dormir, confiado en que al día siguiente podría usarlo en la escuela. Nunca estuve tan equivocado en mi vida. Lo primero que noté es que la distribución del teclado no era la correcta, algo molesto, pero que no impedía usarla. Lo siguiente que descubrí es que no tenía internet, pero siendo exacto, no tenía la antena Wi-Fi, ya que el sistema no tenía instalado el controlador, así que era como si no existiera. La solución era bastante simple: buscar el controlador y ponerlo, pero claro, había un problema: no tenía acceso a internet. Recordé que tenía un puerto para conectar un cable de red, así que busqué por el salón un cable de red disponible. Era bastante corto y estaba en una posición incómoda, pero tenía acceso a internet y podría solucionar el problema del controlador. Así que luego de investigar, usé el comando para actualizar el sistema, pero al llegar a la mitad, la pantalla se apagó. Y entonces comprendí que la pila se había acotado, y como no tenía cerca una toma de corriente, desconecté el cable de red y busqué dónde conectar el cargador para luego encontrar que el sistema se había trabado y no podía arrancar. Todo esto mientras tenía que subir una práctica de la clase. De verdad, una persona se puede considerar agnóstica hasta que Linux falla en media clase. Como no se resolvía el problema, decidí volver a instalar el sistema de nuevo, y esta vez me detuve a leer las pantallas de instalación y descubrí que por defecto instalé la versión mínima del sistema en lugar de la completa, y que la segunda opción instala también los controladores. Luego de reparar mi error, pude usar la computadora con normalidad y había aprendido la lección de siempre leer lo que dicen las pantallas de instalación. Durante mi primera semana usando Ubuntu, no hubo más accidentes de mucha importancia, pero la paz y tranquilidad no duró para siempre. Tarde o temprano tenía que programar, y eso no sería una tarea tan simple como pensé, ya que como usuario de Windows estaba acostumbrado a buscar un IDE o alguna otra aplicación, descargarla y dar doble clic al ejecutable, pero en los sistemas de Linux esto no es así. Lo más simple es usar el gestor de paquetes de la distribución, y mediante la línea de comando en el caso de Ubuntu es usando apt, pero como buen usuario inexperto decidí descargar los archivos para Linux de Visual Studio Code. Me sorprendí bastante cuando abrí el archivo que había descargado y no era un ejecutable, sino el código fuente de la aplicación. Algunos programas en Linux deben de compilarse para que estén disponibles, y eso era algo que descubrí ese día. Afortunadamente, un pana fresco de mi salón había usado Linux por bastante tiempo y me explicó una forma más sencilla para descargar Visual Studio Code, y era buscándolo en la tienda de aplicaciones de Ubuntu. Luego de eso, me ayudó a instalar Java desde la terminal usando el manejador de paquetes. Como no quedaba mucho tiempo, el pana fresco me dijo cómo crear el archivo desde la terminal y cómo editarlo usando Nano, un editor de texto para terminal, y con esto pude terminar la práctica y subir el archivo a GitHub. Como me interesó el editor de texto en la terminal, decidí investigar un poco más sobre los editores de texto y descubrí que existían dos editores que decían ser bastante útiles y eran bastante populares. Uno se llamaba Vi y el otro Vim. Nuevamente, como un novato, pensé en utilizar uno sin investigar más. Así descubrí que Vi ya estaba instalado en Ubuntu y esperé al día siguiente para poder usar el editor de texto. Cielos, viejo, uno cree que sabe usar una computadora,
computadora hasta que usa Vim. Esa mierda tiene diferentes modos que se activan escribiendo, así que estaba en el modo comando y al intentar escribir no pasaba nada, ya que el editor no tomaba las teclas como letras o caracteres, y además la mayoría de comandos parecen combos de Street Fighter. Al investigar en internet, los usuarios decían que Vim era bueno, pero que no tiene una curva de aprendizaje, sino más bien tenía una pared de aprendizaje. Nuevamente había sido derrotado y decidí usar Visual Studio Code, ya que lo había instalado y además no sabía usar nada de Vim. Luego de terminar mi código descubrí algo nuevo, y era que si bien Visual Studio Code puede editar código, no cuenta con su propio compilador ni consola, así que tendría que compilar desde la terminal. Ya antes había compilado desde la terminal en C, pero no sabía qué comandos usar para Java. Al fin me tocaba un poco de suerte y solo eran dos comandos, uno para compilar y otro para ejecutar. Después de todo, usar la terminal no era tan malo y descubrí cosas interesantes, como por ejemplo que los IDE ocultan muchos procesos que además pueden ralentizar el proceso de compilación. Esto puede que no necesariamente sea malo, ya que algunos IDE compilan e interpretan el código para tener mejor detección de errores. Por alguna razón, Java realiza los dos pasos en su máquina virtual, pero al detectar errores sigue siendo igual de malo. Bueno, la primera semana de Linux había pasado y pese a todo había sobrevivido, y hasta se podría decir que aprendí nuevas cosas y me acerqué un poco más a mi objetivo de volverme un Linuxero completo. ¿Seguiré evolucionando en mi camino de Linux o regresaré al lado oscuro? Bueno, lo averiguaremos en otro capítulo.